Buenos días, jóvenes, bienvenidos a una nueva clase de comunicación, espero se encuentren todos bien. Hoy vamos a aprender un tema muy importante, muy interesante, que complementa sus aprendizajes ya vistos anteriormente, y es la oración compuesta, panorama general. Por lo tanto, el propósito de la clase de hoy será conocer de manera general la oración compuesta y sus clases. Ya conocemos la oración simple, aprenderemos a rasgos generales la oración compuesta. Bien, recordamos que la oración simple tiene una sola forma verbal conjugada, posee sujeto y predicado. Encontrábamos el sujeto, el predicado y una sola forma verbal, ya sea en forma simple, compuesta o en perífrasis verbal. Pero cuando veíamos una perífrasis que era un grupo de verbos, estos funcionaban como uno solo. Por eso es que decimos que la oración simple tiene una sola forma verbal compuesta, además del sujeto y el predicado. El sujeto lo encontremos ya sea de forma expresa o implícita o tácita. En el caso de la oración compuesta, presenta más de una forma verbal, está formada por proposiciones. Entendemos a la proposición como una unidad que tiene sujeto y predicado. Se combina con otras proposiciones para formar una estructura mayor, es decir, una oración compuesta. Aquí en la oración compuesta vamos a encontrar más de un verbo y esta va a ser entrelazada, unida a otras oraciones simples a las que también se llaman proposiciones, y estas van a estar unidas mediante nexos. Y aquí encontramos tres clases. Bien, en la primera clase de las oraciones compuestas por coordinación me dice que las proposiciones van a estar unidas a través de una conjunción coordinante y tienen la misma jerarquía. ¿Cómo así, Miss? Por coordinación lo que hacen es unir dos oraciones simples en el mismo nivel sintáctico. Es decir, permiten que cada una de las oraciones sea independiente. No se necesitan sintácticamente. Cada oración simple o cada proposición pueden funcionar de manera autónoma. Por ejemplo, estamos trabajando para salvar vida y la tuya es primero. Ambas proposiciones o ambas oraciones simples son independientes, unidas por conjunción, en este caso sería ahí, conjunción coordinante, y ambas tienen la misma jerarquía, el mismo nivel de importancia, no hay una por encima de otra. Tranquilamente la oración yo la puedo dejar, estamos trabajando para salvar vidas, o la tuya es primero. En este caso las dos tienen el mismo nivel de jerarquía y ambas pueden funcionar por sí solas. A eso se refiere por coordinación. Seguimos por yuxtaposición. Aquí me dice que las proposiciones se unen a través de la coma. El punto y coma o los dos puntos poseen una misma jerarquía también. Aquí en la yuxtaposición, las dos oraciones simples solamente las vamos a pegar y van a estar unidas por estos signos de puntuación que me menciona aquí, coma, punto y coma o los dos puntos. Estos también van a tener el mismo nivel de importancia. No va a estar una por encima de la otra ni viceversa. Y ahora, clase de oración compuesta por subordinación. Me dice, una proposición depende de otra llamada proposición principal. Las proposiciones van unidas por enlaces subordinantes, clase sustantiva, adjetiva y adverbial. Aquí en la oración subordinal, el nexo va a establecer una jerarquía de significado entre las dos oraciones, de tal manera que establece una oración principal y una oración subordinada, como su mismo nombre lo dice. Esta oración subordinada va a estar incrustada en la oración principal y va a calificar o modificar a la principal. Será como su complemento. ¿Quiénes pueden cumplir esta función? Un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Ya los vamos a conocer a detalle más adelante. Bien, regresamos a las coordinadas. Aquí tenemos unas clases y estas clases van a depender de su nexo. Aquí tenemos unas clases. Primero encontramos a las copulativas. Las preposiciones están unidas por un nexo coordinante copulativo que sirve para enlazar o adicionar información. En este caso va a usar los siguientes nexos y
sí, o ni. Cuando veamos presencia de cualquiera de estos nexos, y recuerden que las copulativas van a estar unidas las dos oraciones simples, pero el mismo nivel sintáctico, mismo nivel de jerarquía. Cada una de ellas puede actuar independientemente. No es necesario de la existencia de una para que exista la otra. Vamos a estar frente a las copulativas. Entonces, esta clasificación va a depender bastante de los enlaces. Y estas copulativas nos van a enlazar o adicionar un dato más, un dato extra a la oración. Las disyuntivas presentan dos posibilidades que se excluyen entre sí y usa por enlace o u. Por ejemplo, firmarán una nueva disposición o seguirán los accidentes. Las dos tienen el mismo nivel de jerarquía, no se necesitan ni una ni la otra, pero me presenta dos posibilidades. O es negro o es blanco, no pueden estar las dos posibilidades. Por último, las adversativas contraponen el significado de las proposiciones. La contrariedad puede ser parcial o total. Bien, aquí me dicen que contraponen el significado de las oraciones simples. Es decir, las juntan una al lado de la otra para encontrar parecidos o diferencias. Como me dice, la contrariedad puede ser parcial o total. Y como su mismo nombre lo dice, usa adverbios. Los enlaces más comunes que podemos encontrar, pero, más, empero, siquiera, al contrario, antes, bien, no obstante, sin embargo, según. Veamos el ejemplo. El chofer estaba nervioso, pero realizó una buena maniobra. Mire, se contrapone la proposición 1 con la proposición 2. El chofer estaba nervioso, pero mire, lo contrario. A pesar de que estaba nervioso, que lo más probable es que le vaya bien, hizo lo contrario. Por su buena maniobra, de repente no se chocó o impidió una tragedia. Entonces esta se contrapone la proposición 1 con la otra y vamos a encontrar adverbios, vamos a encontrar los siguientes enlaces. Entonces esta clasificación la vamos a tener en cuenta según sus enlaces. Bien, continuamos. Vamos a revisar los enlaces subordinantes. En el primer grupo encontramos presencia de conjunciones subordinantes. Por coordinación, en este caso, pues, como lo decíamos al inicio, el nexo va a establecer una jerarquía. Va a haber una oración principal y una subordinada. La subordinada va a estar dentro, va a estar incrustada, va a estar por debajo de la principal, como si fuera su complemento. En este caso, encontramos en el grupo de las conjunciones subordinantes los siguientes nexos. Cuándo, cuánto, dónde, pues, por qué, puesto que, cómo, así como, qué, como que, de esta manera, por más que, después de que, mientras que, por dónde, antes de que, y con todo, entre otras. Veamos el ejemplo. Nuestro derecho termina cuando empiezan los derechos del otro. Proposición principal y proposición subordinada. Esta proposición principal va a exigir de esta subordinada para que complete la idea de la oración. Entonces, en este caso no son independientes ni una de la otra. Esta va a exigir de la otra y esta va a estar por encima de esta. Tiene que terminar para que vuelva a empezar el derecho de otra persona. Los relativos, encontramos los siguientes nexos. Son que, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuyo, cuyos, cuya y cuyas. Veamos el ejemplo. En el Cusco implementaron un parque temático que cuenta con señalización adecuada. Proposición principal. En el Cusco implementaron un parque temático. Miren, aquí el nexo que cuenta con señalización subordinada. ¿Cómo voy a saber cuándo termina una proposición y cuándo empieza otra? Tengo que tener en cuenta el nexo. Locuciones prepositivas, aquellas formadas por preposición. Y aquí encontramos en el qué, por qué, de qué, con qué, entre otras. Veamos el ejemplo. El ómnibus en el que trasladan a los pasajeros no cayó al abismo en el Cusco. Encontramos aquí una proposición principal
Y 2, proposiciones subordinadas. Estas dos van a ser complemento de la principal. Sigamos, interrogativos exclamativos. Como su mismo nombre lo dice, indican pregunta, duda o exclamación. Y encontramos qué, cuál, quién, cuándo, cuánto, dónde y cómo. Veamos el ejemplo. El periodista preguntó quién era el respetuoso peatón que ayudó a la anciana. Proposición principal y 2 proposiciones subordinadas. Estas dos van a estar incrustadas en esta. Estas no pueden existir. Si el periodista no se pregunta, no pueden existir ninguna de las preguntas. Si el periodista no pregunta, no pueden existir las siguientes proposiciones subordinadas. Estas van a estar dentro de la proposición principal y miren cada una de ellas separadas por los nexos. Entonces la clasificación de cada una de ellas va a estar indicada según el nexo que utilice y según la clase en que se encuentra. Y eso sería todo. La yuxtaposición no tiene clasificación porque solamente estas las hemos juntado y su separación son los signos de puntuación que ya conocemos. Bien, esta ha sido nuestra clase de hoy. No olviden repasar y resolver las actividades que se les ha encargado. Cualquier duda o inquietud me consulta. Nos encontramos en nuestra próxima sesión.